emoción en toda esta canción. Muy buenos días, Dios los bendiga a todos, desde donde quiera que nos vean. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros, muy alegres de que en una forma gradual estamos renovando los servicios. Tenemos ya 2 meses de que hemos estado de esta manera, pero ahora ya, gracias a Dios, estamos poco a poco, cada vez más y más tomando lugar en este recinto, y es de gran alegría para nosotros. Sean todos bienvenidos aquí y también donde quiera que nos vean a través de los medios. Les damos un abrazo y un ósculo santo de parte de la Iglesia de Cristo aquí en Elgin, desde nuestra casa, su casa. Estamos muy agradecidos de que estén con nosotros. Vamos a continuar con la serie y estaremos mirando esta parte de la lectura en Hechos capítulo 28, de donde nuestro hermano relató algo que es muy interesante, y en la parte que nos queremos enfocar es en la parte del versículo 25, 26 y 27 de Hechos. Hechos 28, verso 25, 26 y 27. La semana pasada estuvimos viendo aquello que tenía que ver con los andamios y los dones espirituales en la formación de una estructura. Estamos mirando la doctrina de los apóstoles, lo que le llamamos el Didaquei o el Didashei, como el conjunto de enseñanzas, normas y leyes, y lo estamos viendo a través de una construcción, y vimos las primeras 2 columnas, vimos el fundamento, la piedra del ángulo, que es Jesucristo, y la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Altísimo. Vimos también la primera columna, que es la autoridad apostólica, la segunda columna, que es la justificación en el Nuevo Testamento, y la semana pasada vimos esto de los dones espirituales, los andamios, que se colocan, pero después van a ser quitados según la profecía de 1 Corintios 13, en el versículo 8. Y el día de hoy vamos a continuar con esto que es muy interesante, que habla acerca de lo que es el Espíritu de Dios. Para los judíos, la idea de espíritu es algo que tiene mucha profundidad a través de todo el Antiguo Testamento, y que tuvo mucha aceptación y tuvo una muy buena enseñanza por parte de los apóstoles en el primer siglo. Esta parte del Espíritu, cuando hablamos de ellos, casi no hablamos mucho de Jesucristo, porque el Evangelio está centrado en Jesús. El Evangelio está totalmente centrado en Jesús. Esto es, Jesucristo murió, resucitó y ascendió. Y esta es la idea del Evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Pero lo que no miramos casi es la idea del Espíritu, lo que está detrás de todo esto. Por ejemplo, en cuanto a la vida de Jesucristo, si viéramos con detalle, dice la Escritura que fue el Espíritu Santo que concibió, y así nació Jesús. Pero esta parte del Espíritu, dice aquí en Hechos 28, 25, dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu. El Espíritu, ¿ok? La palabra Espíritu, ¿verdad?, viene del griego neumaza, ¿ok? Neumaza, esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿ok? De neuma, neumaza, de neuma, lo cual significa viento, aire, respiro. Cuando vemos la palabra Espíritu, dice aquí: bien habló el Espíritu Santo, dice ahí, el Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Pongamos un separador ahí y vamos a ir a Isaías, de donde está hablando el apóstol Pablo. Pablo hace referencia de esta profecía de Isaías en el capítulo 6, en el versículo 8. Pablo hace referencia de esta profecía en el primer siglo. Recuerden que Pablo no era cualquier judío, era un fariseo de fariseos, y tenía un muy buen concepto de la enseñanza del Antiguo Testamento, específicamente de Dios, de Jehová.
Y Pablo explica y dice, esto fue lo que dijo el profeta Isaías, esto fue lo que recibió del Espíritu Santo. Y es muy importante esa palabra Espíritu Santo, porque veamos cómo lo dice el profeta Isaías. Isaías 6, verso 8. Después oí la voz del Señor. Ahora, para nosotros la palabra Señor es una palabra muy común, pero ya les he explicado que para el judío, Señor no es muy sencillo, es la explicación de Dios. Nos alegra mucho porque estamos preparando una nueva generación de niños en la congregación y están aprendiendo hebreo. Y es interesante porque tenemos una clase semanal de hebreo y una de las cosas que les he explicado a ellos es que cuando Moisés recibe del ángel de Dios en la zarza ardiendo el mensaje de que vaya a sacar a los israelitas de Egipto, la pregunta que le hace Moisés es, ¿quién les digo que me envía? Y dice, diles, yo soy quien yo soy. Y por ejemplo en el hebreo, aquí los niños de 9 años me van a entender muy bien. Los demás no van a saber ni de qué estoy hablando, ¿ok? Pero está bien, ¿ok? Esta es una yoda, esta es una hey, esta es una beb y esta es una hey. Esto es yo soy, es el nombre de Dios. Diles, yo soy quien yo soy. Entonces, una de las cosas que suceden es que como el nombre de Dios era muy santo, los judíos no lo podían pronunciar. A lo cual lo que se hace es que Moisés decide empezar a colocarle kibbutz o vocales, porque todos el hebreo es consonante solamente, y le añade vocales, ¿ok? Y le añade una A suave, le añade una O y le añade una larga, A larga. Y entonces, en vez de decir Yahvé, porque es la manera que se pronuncia, Yahvé, se le añaden estas 3 vocales y ahora se dice Yahweh, o lo que se empieza a decir como Yadonai. Y Yadonai, lo que nosotros entendemos como Adonai, es Señor. Es Señor. Así que yo soy, cuando se le añaden los kibbutz, las vocales, es Adonai. Levanta la mano que me está siguiendo. Ok. Y quienes les añaden estas vocales es lo que se le llama masoretas, ¿ok? Masoretas en el hebreo. Entonces, cuando se coloca Adonai yo soy, se entiende que cuando se dice la Biblia Señor en el Antiguo Testamento, como en Isaías, está hablando de yo soy. Cuando dice el Señor, se habla de yo soy. Solamente que no lo pueden pronunciar, no pueden decir Yahvé. Si no hubieran dicho Yahvé, Yahvé, Yahvé. Pero como no pueden pronunciar, empiezan a escribir yo soy, esto es Adonai, Señor. Cada que tú ves en el Antiguo Testamento Señor, se refiere a yo soy. Lo que nosotros a veces hacemos en forma latina, Jehová. Levanta la mano si me están entendiendo. Okay, eso es muy importante, ¿ok? Ahora, esta parte dice, después oí la voz del Señor. Fíjate cómo dice aquí el Señor. Pero como decía Pablo en Hechos, capítulo 28, verso 25, decía que él oyó la profecía de Isaías que le dio el Espíritu Santo. Así que aquí empezamos a ver que Señor es igual a Espíritu. ¿Ok? Espíritu. En esta armonía de lo que es la unicidad, divinidad, deidad. ¿Quién es Dios? Ahora dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos. Esto es lo mismo que dijo Pablo, una persona que conoce muy bien el Antiguo Testamento, un fariseo de fariseos, y reconoce que es el Espíritu Santo, o sea, el Señor. Si regresamos en Isaías, capítulo 6, hay unos versículos antes, Isaías 1, dice ahí, 6.1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, vi yo al Adonai,
Adonai. Vi yo a Yehová. Muy bien, Caleb, Yehová. Vi yo a Yehová. Entonces, cuando yo vi a Yehová, cuando yo vi a Adonai, esta es la referencia que hace Isaías. Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, fíjate, Santo, Santo, Santo. ¿Ok? Esto en hebreo es que Kadesh, que Kadesh, que Kadesh. ¿Ok? Santo, Santo, Santo. Y luego dice Jehová. ¿Ok? Yahvé. Yahvé o Yadonai, que es lo mismo del versículo 8. Oí la voz del Señor, que es lo mismo del versículo 1. ¿Dónde se entiende que Señor, Señor? Pero ¿por qué aquí dice Jehová en vez de Señor? Porque quienes están pronunciando el nombre no son seres humanos, porque quienes están pronunciando el nombre son los serafines. Y entonces se puede escribir que ellos sí podían decir Señor o Jehová. Levantanos, ¿me están entendiendo? Ahora, dice ahí, de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este es el mensaje que da el Señor. Este es el mensaje que da Jehová. Y cuando regresamos a Hechos, en el capítulo 28, versículo 25, veamos cómo lo dice. Lucas está escribiendo de lo que ve de Pablo. Pablo está hablando la misma profecía de Isaías que acabamos de leer. 28-25 dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los que sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Ven los nombres, ¿ok? Ahora no solamente tenemos el nombre Espíritu, tenemos el nombre Dios. Dios, ¿ok? Dios. Y ellos oirán. Veamos también lo que dice Mateo capítulo 13 en el versículo 14. Mateo 13, versículo 14 dice así. Mateo 13, verso 14. Ahora está hablando Jesús. Jesús hace la referencia del profeta Isaías que vimos en Isaías 6 y dice lo mismo, dice, por esto les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto es, lo que dice Isaías, lo recibió del Señor. Lo que dice Pablo, que dice Isaías, lo recibió del Espíritu Santo. Y lo que menciona Jesús, habla acerca de la profecía de Isaías. Para entender este concepto, el contexto, reitero, de Isaías es Jehová. Es, una vez más, lo repito, Jehová, ¿ok? Es igual a yo soy, ¿ok? Y yo soy es igual a Señor, lo cual es igual a Adonai, ¿ok? Adonai. Y esto es igual a Neumatha o Neuma, ¿ok? En griego. Esta es la relación que tenemos entre Isaías, Pablo, Jesús. La pregunta sería, si el Espíritu es Dios, veamos cómo lo explica la Escritura.
Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, en el versículo 24. Juan 24. Juan 24. Podríamos decir que Jesús es Dios en cuerpo físico, manifestado a los hombres que pudieron ver, palpar y tocar. Podríamos entender entonces que el Espíritu de Dios es aquello que está en lo invisible, que podemos percibir y sentir porque somos espiritual igual, el cual es invisible y no se puede ver. ¿Cómo lo dice el significado de la palabra? Viento, respiro, espíritu, mente, ¿ok? Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces entendemos que Dios es también, ¿qué? Espíritu. Entonces no habría problema para entender que Dios es espíritu, y que cuando habló el profeta Isaías por parte del Señor, por parte de Jehová, por parte del Espíritu, por parte de Neuma, del Espíritu, se podría entender totalmente que es Dios. Por eso la salvación vino de parte de ¿quién? De Dios. Aunque aquí viene otra cosa muy interesante, la parte del nombre de Dios. En el nombre de Dios, cuando vemos el nombre Dios, es una palabra realmente transliterada del griego para nosotros, ¿ok? Pero viene en el hebreo. Y en el hebreo, una de las cosas interesantes es que Dios es Elohim. Dios es Elohim. Bueno, aquí está puesto, no lo tengo que decir. Tenemos la Aleph, la Lamed, la Hei, la Yoda y la Sim. Elohim. Y se le añaden las vocales. Esto los niños lo están entendiendo bien porque ya se los expliqué. No hay ningún problema para ellos, están correctamente bien. Elohim. Elohim es entonces Dios, Theos. Y esto, Dios, Theos, Elohim es espíritu, dice aquí. Que antes que existiese el mundo físico, palpable, que podemos tocar, antes que Dios hiciera los cielos y la tierra, todo era espíritu, era espiritual. Por eso Dios es espíritu y Dios es antes de lo creado. ¿Ok? En esta idea de Dios es espíritu, tenemos que entender que también en Lucas, en el capítulo 24, en el verso 39, dice así. Lucas 24, 39 dice así. Si Dios es espíritu, tenemos que entender lo que es un espíritu. Y Jesús dice ahí, 24, 39, cuando lo vieron, los discípulos después de la resurrección pensaban que era un espíritu, ¿verdad? 24:37 dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni qué, ni huesos. Entonces, un espíritu, podemos entender que no tiene carne ni qué, no hueso, no carne. Entonces, el Espíritu de Dios no tiene carne ni huesos. ¿Ok? Y el Espíritu de Dios es aquel que antes de que existiese lo físico, veamos Génesis capítulo 1, en el versículo 2, Génesis 1, versículo 2, en el principio creó Dios. ¿Quién? Elohim. De eso tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar, ¿ok? Pero Elohim en el hebreo, cuando tú le añades la Hei, la Yoda y la Thim, ¿ok? Him indica plural, uno, unicidad. Esto no lo entendemos porque no lo tenemos en nuestros idiomas occidentales, pero Elohim es, para la mejor traducción sería dioses, eso es lo correcto, pero si se traduce dioses pensaríamos que son muchos, por eso no lo traducen así, por eso lo traducen como Dios solamente y es correcto así, porque Dios es más correcto porque Dios es uno, en el hebreo sería plural, uno plural. Así que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquello físico, palpable, estaba desordenado en caos. Dice,
y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y dice ahí, y el Espíritu de Dios, lo espiritual, lo invisible, el Espíritu de Dios, dice ahí, se movía sobre la faz de las ¿qué? De las aguas. Y aquí viene la palabra ruaj. Ruaj es espíritu, ¿ok? Ruaj es espíritu. Lo que en griego es neuma o nemaza, ruaj es espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios se movía desde el inicio. El que le dijo a Isaías estaba antes de la creación, ¿ok? Fíjate cómo dice ahí Salmo 51 en el verso 11, Salmo 51, verso 11. Yo sé que estamos viendo la doctrina de los apóstoles y que parece que esta clase parece más como de teología, y es que sí es teología, pero tengo que explicar por qué esta era la esencia de la doctrina de los apóstoles. Salmo 51, versículo 11 dice así. Dice ahí Salmo 51, Salmo 104, verso 30. Salmo 104, verso 30 dice así. Salmo 104, verso 30 dice así. La pregunta sería 104, verso 30. Si yo les preguntara, ¿quién es el creador según Génesis 1:1? Todos dirían, ¿quién, hermanos? Dios, Elohim, ¿ok? Dios, ¿ok? Si yo les dijera, ¿puede Dios crear las cosas? Dijeran todos, sí. Juan 4:24, ¿es Dios espíritu? Sí. Si Dios puede crear las cosas, quiere decir que el Espíritu, quien es Dios, puede crear cosas. ¿Todos están de acuerdo? Entonces aquí en Salmo 104, verso 30 dice, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Y aquí se muestra cómo el Espíritu de Dios también, el Ruaj, el Espíritu, crea las cosas. Porque el Espíritu realmente es ¿quién, hermanos? Dios, el Espíritu realmente es Dios. No se les va a pasar esa parte, ¿ok? Ahora, cuando nosotros vemos, entonces, espero que se haya entendido que el Espíritu es Dios o que Dios es Espíritu, ¿ok? Es lo más importante. Dios es Espíritu, el Espíritu es Dios. Ahora, pero de igual manera, el Espíritu se le colocan varios nombres en la Escritura, ¿ok? Por ejemplo, a Dios se le pone como Dios, Antiguo Testamento, ¿ok? Se le pone como yo soy, se le pone como Señor, ¿verdad que sí? Dios, yo soy, Señor, se le pone como Jehová, pero nosotros en nuestro idioma, lo que no alcanzamos a comprender es que en nuestro idioma son 3 palabras distintas, pero en el hebreo esta y esta es la misma. ¿Ok? Y eso es lo que no entendemos. Entonces, si entendemos esto de mejor manera, podemos ahora decir, ok, si Dios recibe varios nombres en el Antiguo Testamento como Dios, yo soy, Señor, Jehová, ok, puede recibir el nombre de sanador, recibe el nombre de pastor, recibe varios nombres, recibe el nombre de santo. Entonces, todos estos nombres que recibe Dios en el Antiguo Testamento son nombres que tienen un objetivo de enseñanza. Si yo digo, Dios es santo, está hablando de que Él está apartado exclusivamente de todo el mundo, de todo lo sucio, de toda la oscuridad, de toda la maldad. Entonces los nombres tienen un propósito, un objetivo. Cuando vemos el Espíritu de Dios, es de igual manera sucede lo mismo. El Espíritu de Dios se le llama en las Escrituras, se le llama como Espíritu de Dios, ya lo vimos, Génesis 1:2, se le llama como Santo Espíritu. Cuando dice David en el Salmo 51, verso 11, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? Ruach, Seka, o sea, Kadesh, de santo, de puro. Y luego dice, por ejemplo, en Isaías 61:1, ¿verdad? Otra vez leeramos 61. Leímos hace rato 6, pero ahora veamos Isaías 61:1. Fíjate cómo dice Isaías 61:1. Dice así, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor. Ahora, nosotros no lo vemos bien porque lo estamos viendo en español, pero se ve también bien. El Espíritu de Jehová. ¿Ok? En hebreo sería Ruach, Adonai y Yahweh. Espíritu, ¿ok? Del Señor Jehová.
Eso en hebreo. El Espíritu, uno, ¿de quién? De Jehová, el Señor. Jehová es el Señor, aquí lo está explicando, y el Espíritu de Jehová, el Señor. Aquí podemos lo que estoy explicando yo. Está que sobre mí, porque me ungió Jehová. Ahora, ¿cómo recibió la unción Jesús? Porque está hablando Jesús aquí, ¿ok? En el bautismo. ¿Qué sucedió en el bautismo? El Espíritu Santo en forma de paloma descendió. Así que el Espíritu de Jehová, el Señor. Porque me ungió Jehová. O sea, Jehová, Adonai, yo soy el Señor. Lo mismo, ungió a Jesús. ¿Ok? Ahora, si tú ves, por ejemplo, en Juan, cuando pasa del hebreo al griego, se preserva, pero se colocan todavía otros nombres con propósitos de enseñanza. Recuerden que habríamos, por ejemplo, decíamos Dios, Señor, yo soy, Jehová, Santo, ya vimos eso, pero el Espíritu también recibe sus nombres. Fíjate cómo dice Juan en el capítulo 14, en el verso 16. Si ya te está doliendo la cabeza, no te preocupes, es normal. ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo de lo que sucede, ¿ok? Juan 14, 16. Hace una semana, creo que fue, nos hicimos, o 2 semanas, nos hicimos así como un steak, un bistec así, un T-bone, así con la T, un T-bone steak así, pero bonito, bonito. Parecía que estaba allá en Polanco con el hermano David y el hermano Abraham allá en Polanco, en Sonora Grill, pero un bistezote. Entonces cuando nos lo comimos, como que nos dio sueño, porque le dimos todo, porque dura como unos 20 minutos para que el cerebro diga, ya comiste, pero mientras uno está comiendo, si te lo comes en menos de 20 minutos, ni te das cuenta, todavía tienes hambre, porque está bien rico el bistec. Yo me comí todo el bistec, era un bistezote, hermanos, y de pronto me dio así como una sobredosis de cansancio, lo que le llaman el mal del puerco, porque el puerco traga y se echa a dormir. Me dio a mí el mal, pero no del puerco, del jabalí, porque el jabalí es un puerco salvaje. Entonces me lo comí, me dio el mal y quería dormirme. Así como sienten ustedes lo mismo. Se están comiendo un bistezote. ¿Okay? Y en 20 minutos ya no le van a entender nada. ¿Okay? Así que eso es lo que va a pasar. ¿Okay? Juan 16, en el verso 14, perdón, el verso 16. Juan 14, 16. Ahora, ¿cómo le llama Jesús al Espíritu? Dice Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre. Padre es yo soy. Padre es Dios. Padre es Yehová. Padre es Yahvé. Padre es el Señor. No, eso no. La idea de Padre viene a relucir cuando los israelitas empiezan a estar en la parte de la cautividad. Porque antes de eso era Jehová, yo soy, Dios. Era solamente así. Luego viene la idea de tener hijos, de mostrarle al pueblo que ellos son como sus hijos. Entonces Jehová se empieza a mostrar como Padre. Se empieza a mostrar como esposo, se empieza a humanizar la enseñanza para que se entienda por los humanos. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús está humanizando para entender al divino. Y dice ahí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí está, otro consolador. Lo que dice el himno, si lo han escuchado, un himno de la antigua versión de Cántico Espiritual, dice, el Paracleto. El Paracleto, lo cantamos mucho, y el Paracleto, santo. Y dice, ese Paracleto, ¿quién sabe qué será? Porque es una transliteración del griego. Paracleto es lo mismo que consolador. ¿Ok? Paracleto es consolador. Así se le llama al Espíritu de Dios, al Ruaj, en el Nuevo Testamento. Paracleto dice, Él os dará otro consolador o Paracletos para que esté con vosotros para siempre. Y aquí se profetiza algo. El Paracleto, el Consolador, estaría con nosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad. Ahora, ¿quién es el Paracleto? ¿El Espíritu de qué? De verdad. Y aquí ya tenemos otro nombre. Que el Espíritu, ¿verdad? Es Neuma Thes Aletheias. Aletheias es lo que es Alicia, que significa verdad. Esto es verdad. ¿Ok? Espíritu de verdad. Pero ¿qué había dicho Jesucristo solamente en el versículo 6?
14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad. ¿Y quién viene? El Espíritu de verdad. ¿Eres tú la verdad, Jesús? Sí. ¿Y el Espíritu que viene? También es la verdad. ¿Y tú quién eres? Yo soy la verdad. ¿Y el que viene quién es? La verdad. ¿Por qué los dos son la verdad? Porque somos la verdad, la pura verdad. ¿Sí me están entendiendo? Lo voy a explicar todavía más en detalle, ¿ok? Y dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Ahora, aquí tenemos varias familias que están morando conmigo. ¿Están de acuerdo? Estamos morando ahorita en este recinto, en este lugar. Estamos morando. ¿No estamos entendiendo? Ok. El Paracleto estaba morando con ellos. Porque ¿dónde estaba el Paracleto? El Consolador. ¿En dónde? En ellos, entre ellos. ¿Pero dónde? ¿Dónde exactamente? Aquí es donde cometemos el error. Porque nosotros queremos poner al Espíritu algo que es invisible, lo queremos colocar en el espacio. ¿Ok? Y queremos decir, aquí adentro está el Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Pero no en el espacio. No en el espacio. Eso es lo que tenemos que entender. El Espíritu no ocupa un espacio. ¿Ok? Entonces cuando dice aquí, porque dice, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros, y esa palabra mora con es en derredor, en el griego. Y lo dice, y estará, ahí está, en vosotros. Primero mora y luego estará en. Quiere decir que ahorita estamos morando unos con otros aquí, pero el Espíritu Santo estaría dentro. En griego es dentro de. El Espíritu Santo estaría dentro de. Díganme cuándo estuvo dentro de ellos. El día del Pentecostés. Pero el Espíritu Santo no existía antes del día del Pentecostés. Les pregunto. Sí. ¿Estaba con los discípulos cuando iban caminando? Sí, porque moraba con ellos. La diferencia es que no estaba en ellos. La diferencia es que quien hacía las cosas del Espíritu era Jesús. Y después les dio poder para que sacaran, y ellos sí hicieron las cosas. Pero ¿quién lo hacía? El Espíritu Santo. ¿Ok? Levanten la mano si me están siguiendo todos. En esta idea de unicidad, los apóstoles entendían. Vamos a ver otra parte. Mira, fíjate cómo dice ahí, Mateo 28, verso 19. Mateo 28, verso 19. No podemos nosotros quitar al Espíritu Santo de la doctrina de los apóstoles, porque quien revela la doctrina de los apóstoles es el Espíritu Santo. Y porque toda la esencia es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Yo les había dicho anteriormente, hagan cuenta, yo soy Jehová, Antiguo Testamento. Jesús, Evangelios. Espíritu Santo, Nuevo Testamento. Pero la cuestión es que, aunque yo lo estoy separando, porque es la manera en que se ve, este Espíritu Santo, este Jesús y este yo soy, son Elohim, son Dios. Uno, plural. ¿Ok? Fíjate cómo dice ahí 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos, todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y de ¿quién más? Del Espíritu Santo. Aquí es un error, lo digo por gente, hermanos centroamericanos que hacen estos errores. Aún hubo uno aquí que se le ocurrió hacer lo mismo. Que una persona solamente bautice en el nombre de Jesucristo es un error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás quitando la esencia de Elohim, de Dios. Dice, bautizándolos en el nombre. Y dice aquí no hace sentido porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres. Y aquí dicen el nombre, no dicen los nombres. Dicen el nombre. En nuestro lenguaje el nombre es ¿qué? Uno. Pero luego dice Padre, Hijo, pues son tres. No, es uno. Porque ellos entendían la unicidad. Elohim, ellos entendían lo que era Dios. Y dice ahí,
bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser mencionado en el bautismo totalmente, porque así lo enseñó Jesús. Y luego dice el versículo 20, enseñados que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Ahora, hasta el fin del mundo. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Él está prometiendo que va a estar con ¿quiénes? Con nosotros o con ellos todos los días. ¿Hasta cuándo? Ahora, pero dice, espérame, pero Jesús ascendió. ¿Dónde está Jesús? El Espíritu de verdad que mora con vosotros y estará ¿en qué? ¿En qué? En vosotros. Los apóstoles antes de Jesús entendían solamente hay un Dios. Es más, todos los judíos se levantan en la mañana y dicen, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y la palabra uno es en hebreo es ejad, ¿verdad? Ejad es Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ejad. Ejad es uno, ¿ok? Esto uno, cuando dice uno es, indica que Dios solamente es uno. Entonces no podemos pensar que Dios es muchos, porque Dios es solamente uno. Los judíos lo entendían bien, pero en la enseñanza de los apóstoles, cuando viene esta idea del Espíritu de Dios, y que ese Espíritu de Jehová, de Dios, more en ellos, es lo que ellos no podían captar. Porque decían, ¿cómo es posible que Dios more en el ser humano? Cuando somos tan impuros, cuando somos tan malos. Este es el concepto que tuvieron que asimilar. ¿Quiénes ellos? Y que fue profetizado a través de todo el Antiguo Testamento, pero no fue fácil asimilar, no fue fácil entender, ¿ok? Fue un poquito complicado entender. Fíjate, ahí en la primera carta de Juan, perdón, ahí en capítulo Juan, otra vez Juan, en capítulo 16, en el verso 18. Juan 16, 18. Está hablando todavía Jesús, ¿ok? Juan 16, 18 dice así. Leeré desde el versículo 6 y no se me vayan a marear, ¿ok? Porque apenas está haciendo efecto el steak, el bistec. Dice 16, 6 dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado, dice ahí, vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Jesús se va a ir. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Si Jesús no se va, no viene el Consolador. Mas si me fuere, os lo enviaré. Pero ¿quién va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Jesús. Bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Dónde? Y luego los voy a enviar. Cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quien convence a la persona no es el predicador, el maestro, el que está enseñando. El que convence es el Espíritu Santo. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda ¿qué? A toda verdad. Versículo 13 dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de ¿qué? De venir. Él me glorificará. O sea, el Espíritu Santo va a glorificar, va a dar luz, va a dar gloria, va a mostrar bajo la luz la evidencia. Él glorificará a quien, a Jesús. ¿Cómo aprendimos tú y yo de Jesús? Por el Espíritu Santo. ¿Quién me convenció a mí? El Espíritu Santo. ¿De que pequé? El Espíritu Santo. ¿De que vendría un juicio final? El Espíritu Santo. ¿Por qué me bautizó? Porque el Espíritu Santo me convenció. ¿Lo pude ver? No. No pude verlo, no lo vi. Pero me convenció. Porque mi espíritu y el Espíritu Santo, en la parte que no es física, tienen una comunicación inmensa. Y en este sentido podemos entender un poquito mejor por qué se le llama espíritu, ruaj, viento, respiro, algo que no se puede observar. ¿Ok? Y dice ahí en el versículo 14, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que el único que va a tomar de Jesús es el Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío. Fíjate, todo lo que tiene el Padre es mío.
O sea, todo lo que tiene Jesús es el Padre. Porque Jesús es el Padre. Y Él va a dar de lo suyo a través del Espíritu Santo porque iba a tomar de Él. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. Cuando entendemos este concepto, fíjate cómo dice Colosenses capítulo 2, verso 9. Colosenses 2, verso 9. Ahora, entonces yo soy Jehová, Yahvé, el Señor. Por eso para nosotros cuando dice Pedro, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y ¿qué? Y Cristo. Nosotros, Señor y, ok, nos pasa por acá. Pero si fueras judío, dices, espérame, ¿tú estás diciendo que ese Yeshua es Adonai? ¿Que es Señor? No, estás blasfemando. Esa es la roca sobre la que está fundada la iglesia. Porque el que creyere en su corazón que Jesús es ¿qué? El Adonai, el Señor. Jesús es el Señor. Tienes que creerlo. Si no lo crees, no es como que Jesús es un Señor y Jehová es otro Señor y son dos señores. No. Así no funciona la Biblia. Jesús es el Señor, Jehová es el Señor, porque estos dos son uno. Y no solamente lo tienes que confesar, lo tienes que creer. Por eso Jesús es glorificado por el Espíritu. Dice ahí Colosenses capítulo 2, en el verso 9. Ponle mucha atención aquí porque si no te me pierdes. Dice, porque en Él, o sea en Cristo, versículo 8 es Cristo, porque en Él habita corporalmente. O sea, en el cuerpo de Jesús habita corporalmente toda la plenitud de ¿qué? De la deidad. De la deidad es de Dios. Deidad es divinidad. Deidad es Elohim. En el cuerpo de Jesús habita corporalmente toda. No dice, habita nada más una tercera parte, porque Él es una tercera parte de Dios. No es así. No dice, habita nada más la mitad. No, tampoco. Habita el 99.99. Tampoco. Dice que en Jesús, hombre, físicamente, habita corporalmente toda la plenitud. ¿De quién? De la deidad, de Dios. Si Jesús no es Dios, entonces vele a platicar y a convencer a Pablo porque sigue diciendo Pablo que Jesús es Dios. Y si Dios es el Espíritu, vele a decir a Pablo porque van a decir que Dios es el Espíritu. Y luego te va a decir Pablo, vele a decir a Isaías porque él fue el que dijo que era el Señor Adonai. Y fue el Espíritu el que... Vele a decir a la creación, vete allá en el primer día antes de la creación, vete allá antes del primer día y diles que por qué el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y dile lo que... Entonces no comprendemos las cosas que están escritas. A través de la Biblia se muestra esta idea. Los judíos entendían que Dios era uno. Cuando vienen los gentiles es un concepto difícil, bien difícil de aceptar. Fíjate en primera carta de Corintios, en el capítulo 8, para el judío, dicen los americanos, I got it, my brother, don't worry, I understand, ¿verdad? Y para el gentil, no comprende, ¿ok? No entiendo lo que estás diciendo, porque el gentil fue formado en creer en muchos dioses. Yo creo en el Dios de la belleza, yo creo en el Dios del amor, yo creo en el Dios del mar, yo creo en el Dios del cielo, yo creo en el Dios sol. Ya lo vimos dónde viene esto, de Génesis. Ellos creían eso, y de pronto vienes y dices que solamente hay un Dios, pues no. Espérame tantito, no lo puedo asimilar. El judío dice, entiende, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, si un judío le va a explicar a un griego que nomás hay uno, pues tendría que decirle, ve lo que es Elohim, ve a Elohim, es que nosotros no hablamos así, vamos a decir Theas y ya. Aquí dice Elohim, aquí dice Theas, aquí dice Elohim, aquí dice, es un concepto, hermanos, que se encierra en el lenguaje. Así de sencillo está. Ahora dice una persona, ¿por qué andan hablando idiomas originales? ¿Para qué se están mencionando? ¿Qué tú no entiendes? ¿Qué es importante para entender el concepto bíblico? ¿Que tú no entiendes que nuestro idioma ha sido puesto de alguna manera que ha perdido mucha de la esencia bíblica y por eso no lo podemos entender? Porque estás tratando de asimilar en tu idioma. No que el idioma esté mal, ni la traducción. Lo que está mal es la asimilación del idioma. Como dicen en inglés, a veces se pierde la traducción. No que se pierda lo que dice, sino la esencia de lo que se está diciendo. Y dice 1 Corintios en el capítulo 8, versículo 4 y 5. Fíjate,
4 y 5. Ahora, estos son una iglesia de judíos y de gentiles. Y Pablo está explicando a los gentiles. Dice, 1 Corintios 8, 4 dice, leemos el versículo 3, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un ¿qué? Dios. Que no hay más que un ¿qué? Dios. Pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, plural, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, minúsculas, para nosotros, sin embargo, solo hay un ¿qué? Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo. Pablo, estamos hablando de que un fariseo no le va a llamar a alguien Señor, Adonai, a menos que sea yo soy Jehová, Yahvé, Yehová. No le va a llamar así, a menos que sepa que Jesús es Jehová. No le va a llamar así. Y si nosotros sabemos que ese Jesucristo es Señor, es Adonai, Él es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Es interesante, ¿no lo creen? Entonces, pero podemos mirar esto a través de toda la Biblia y veamos a Jesús. ¿Quién concibió a Jesús? Mateo 1:18, el Espíritu Santo. Fue concebido por el Espíritu Santo. Quiere decir que Jesús no fue hecho por la esperma de José, ni la esperma de ningún ser humano. ¿Ok? Ningún hombre. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Quiere decir que en la esencia, Dios es Espíritu, Jesús es Espíritu. Pero por primera vez se manifiesta Dios en la carne humana. Y la divinidad se sujeta a un cuerpo humano. Por eso en él corporalmente se encuentra toda la plenitud de la deidad, aunque sea cuerpo humano. Esto es lo que los judíos no podían entender. ¿Cómo está diciendo que Dios es este que está caminando entre nosotros? No lo puedo entender. No puedo entender que Dios esté en un humano. Claro, ese fue el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, en el bautismo de Jesús lo vemos también el Espíritu. Desciende como una forma de ¿qué? De paloma. En el desierto fue el Espíritu el que lo llevó. Tú tienes que entendernos como que dijo el Espíritu, a ver, ven Jesús, vamos, te voy a llevar. No, por el Espíritu fue llevado. Por el Espíritu fue llevado, la esencia. En la profecía para alcanzar a los gentiles que leímos también. En las obras también. Fíjate cómo dice ahí Mateo 12, 28 al 32. Mateo 12, 28 al 32. Y tendré que hablar de otro concepto, una pregunta que hicieron la vez pasada. Dice Mateo 12, 28 al 32. Dice, esto es Jesús, dice, pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. A ver, el reino es de Dios, ¿están de acuerdo todos? ¿Quién es el rey? No, ¿quién es el rey? Jesús. ¿De quién es el reino? De Jesús. ¿Y si el reino es de Jesús? ¿Quién es Jesús? Dios. Dios. No me sabes que no, que Jesús es otro príncipe. No, Jesús no es príncipe. Se coloca como príncipe de paz en Isaías 9, pero está hablando en una forma de nombres. Dice ahí, porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Dice, si el primero no le ata, y entonces podrá sacar su casa. El que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge, ¿qué? Desparrama. Y luego dice en el versículo 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni qué, ni en el venidero. Viene algo interesante y que lo tengo que mencionar, ¿ok? Porque Jesucristo está en la esencia total, Espíritu Santo está en la esencia total de Jesús. Me preguntaron esto la semana pasada, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre señal, entre maravilla, entre milagro, entre prodigio, entre quién sabe qué más? Levante la mano. ¿Quién me preguntó? No estaban aquí en forma virtual. Fue Tony. Te lo voy a explicar otra vez, pero ahora sí te lo voy a explicar con detalle antes de acabar mi caso, porque esto es importante, ¿ok? Esto, si tú te mareaste con el otro, haz de cuenta que te acabaste el T-bone steak ahorita y todavía te acabamos de dar un sirloin aparte, ¿ok? Pero te lo voy a explicar de la forma más sencilla, ¿ok?
Señal. Cuando la Biblia dice señales, del hebreo ot, del hebreo mefot, cuando dice señales, señal es, para que me entiendas, una marca. Una marca. Cuando yo era joven y comprábamos algunos tenis y queríamos que fueran de marca, queríamos que tuviera la señal. Y era la etiqueta. ¿A poco no? Hasta que los chinos también las etiquetas empezaron a falsificar y se volvió toda una locura. ¿Y cuándo lo empezaron a hacer? Cuando empezaron a mandar los tenis a hacerse en China. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de señal, la señal, cuando dice que señales, un milagro, una maravilla y un prodigio pueden ser señales. Porque la señal es lo que está diciendo, este es Jesús. Aquí está la señal. Esto es, tiene un objetivo a Dios y a la comprensión. La palabra señal viene del griego semeion, ¿ok? Lo cual puede ser mostrado a través de un milagro, un prodigio, una maravilla. Esto es, ¿cómo sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios? Por sus señales. Pero no todas fueron milagros, no todas fueron prodigios. Por ejemplo, la resurrección, pues sí es como que, wow, está excelente, ¿a poco no? Pero había otras que, por ejemplo, ¿dónde nacería Jesús o el Mesías? En Belén, en Bethlehem. Esa es una señal y no tiene nada que ver con algo sorprendente. ¿Ok? ¿Vamos a estar siguiendo? Ok, número 2. ¿Qué es una maravilla? Pues empecemos con maravilla, ¿verdad? Una maravilla es aquello que causa admiración o que causa también terror. Viene del griego theras, ¿ok? Y de ahí se translitera para teras, terror, terror. ¿Okay? De ahí viene la palabra terror. Esto es aquello que causa asombro, que deslumbra, pero que tiene un propósito, y el propósito es invitarte a la reflexión. Ves algo y dices, wow, te pones a pensar, ¿cómo? Así te quedas. Es una maravilla, ¿verdad? Y la palabra maravilla, a mí me gusta mucho la etimología de las palabras, porque la palabra maravilla viene de la palabra mirabilia. Mira es mirar y bilia es algo extraño o sorprendente. Aquí es donde ves la diferencia. ¿Puede el diablo tener y hacer maravillas? Sí, cosas sorprendentes. Todos los magos, ese David Copperfield, que se aventó y que desapareció la Estatua de la Libertad en Nueva York. Entonces quedan como, ¿cómo le hizo? Y hasta pasó un helicóptero y dijiste, tantos, no me digas que ese es de parte de Dios. ¿A poco no? Y luego cuando ves la magia negra, que son muchas maravillas, ves y ya después te muestran cómo lo hacen, ¿a poco no? Y luego, pum, y ya no está la mujer, está un tigre. Y dices, wow, ¿y cómo le hice? Te admiras. Pero no te das cuenta que atrás hay un hoyo que se aventó la mujer por ahí, que metió por ahí el tigre. Es lo que tú no te das cuenta. Eso es una falsedad, pero también es una maravilla, ¿ok? Ahora, el prodigio es muy similar a la parte de maravilla. Es más, la diferencia no es mucha. Lo que pasa es que la palabra teras a veces se traduce como prodigio y a veces se traduce como maravilla. Nada más que el prodigio está mucho más enfocado a mostrar una señal de parte de Dios. Esto es, Jesús hizo una maravilla, hizo un prodigio. El prodigio está diciendo, aquí está la señal de que Él es Dios. Eso fue la idea que tenía Nicodemo cuando le dice a Jesús, sabemos que vienes del cielo por las obras que haces. O sea, eso no es como, eso es un prodigio, es como wow, o sea, ahí está, no lo podemos negar. Y causaba asombro. Y finalmente, milagro podría ser
o es realmente una señal que denota la actividad de Dios? ¿Hay falsos milagros? Sí. ¿Hay falsos prodigios? Sí. ¿Hay falsas maravillas? Sí. ¿Hay falsas señales? Sí. Ya dice, entonces, ¿cómo yo sé? Por ejemplo, Jesús nacería en Belén. Eso no es algo que cause un prodigio ni una maravilla. ¿Estás de acuerdo? Jesús llegaría montado en un pollino, en un burro. Eso, o sea, es una señal, pero no es un ¿qué? Un prodigio. Ándele. ¿A poco no? Se quedaron todos atónitos cuando oyeron hablar en lenguas. A una señal prodigiosa. Ándele, ahí estamos hablando bien. ¿Por qué prodigiosa? Porque así como dijo el profeta Joel, así pasó en eso. Esa era la señal de que el Espíritu estaba con ellos. A eso me estoy refiriendo. Entonces, tenemos que entender que el Espíritu Santo es la razón de todas las señales, de todas las maravillas, de todos los prodigios y de todos los milagros. Y quien no me entendió, que vea la clase otra vez en YouTube para que la vuelva a entender. Y les aseguro que la van a ver y ni así me van que necesitan un milagro para que entiendan lo que estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo con este sentido? Que la iglesia primitiva mostró todo esto con repartimientos del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos la señal de que Jesús nacería en Belén y que entraría con un pollino? ¿Cómo lo sabemos? Porque está escrito por los profetas. ¿Y quién inspiró a los profetas? El Espíritu Santo. Dijo, va a pasar así, va a pasar así y va a pasar así. ¿Y pasó así, hermanos? Sí, y eso era una señal. Pero de pronto dice Jesucristo, yo saco a los demonios por el Espíritu de Dios. Esto es, ¿quién saca a los demonios? Jesús. Pero por el Espíritu de Dios. Pero luego te preguntas, ¿acaso el Espíritu no estaba presente cuando fue concebido Jesús? Sí, porque Jesús es Dios. ¿Cómo que es Dios? Está escrito. ¿Cómo se llama? Emmanuel. ¿Qué significa qué? Dios con nosotros. Ahora, ¿cuál Dios? No como dice el culto, aquel que dice Dios chiquito. No hay Dios chiquito y Dios grandote. Aquí nada más hay un Dios. No es que uno es más pequeño, otro es más grande. No. Hay un Dios. Y ese Emmanuel es Dios con nosotros. Ese Dios es Elohim. Es más, en hebreo, Emmanuel se cierra con la Aleph y con la Lamed. Y esto en hebreo es Dios. Este no es otro Dios, este es el mismo Dios que es Elohim, el Dios que creó los cielos. Y ese Dios con nosotros era Jesús. Emmanuel se le va a poner. Ahora, si está Él entre ellos, si está Dios entre ellos, ¿cómo se va a manifestar? Con prodigios, con señales, con milagros. Y cuando Él se vaya, bueno, Jesucristo se fue, pero se quedó ¿quién? El Paracleto, y Él siguió haciendo ¿qué? Señales, prodigios, maravillas. Hasta Simón el mago dijo, esto no lo comprendo. ¿Cómo puede ser que este hombre haga esto? No, dame eso, porque él sí era bien mentiroso. Hacía señales mentirosas, hacía milagros mentirosos. Pero cuando ve a Felipe dice, esto sí es. Porque uno conoce bien su negocio. Y dices, este sí me ganó, porque me ganó legítimamente. Pero ¿quién era? El Espíritu de Dios. ¿Cuánto cuesta? Dice. ¿Cuánto cuesta Dios? Es lo que está diciendo. No es que tu corazón está lleno de maldad, le dice Pedro. Tu dinero no puede comprar lo que es de Dios. Por eso ser cristianos es tener un gran tesoro en nosotros, que no fue comprado con nada. Ahí entiéndeme tú, si me estás viendo por los medios, ¿cómo es posible que te cobran por bautizarte? Y te cobran, te cobran. Y yo te voy a dar, pero 100. Y no 100 pesos, dólares. ¿Qué digo? Euros. Le suben. Y cuando dice Pedro, el don de la gracia no puede ser ¿qué? Comprado. ¿Ok? Ahí nos vamos a quedar porque vamos a ver la próxima semana todas las obras del Espíritu Santo. Me decía Tali, no se ve muy bien la pantalla, es que tenemos que darle un ajustito ahí, pero ya se ve. Es que estamos ahorita en HDMI, ¿verdad? Alta definición. Preguntas finales. Hermano. Uh-huh. Uh-huh. Ok.
Sí, porque cuando dice bautizados en el nombre de Jesucristo, okay, eso indica que nombre asimila orden y autoridad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús antes? Bautízanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que así como Jesús lo ordenó, así háganlo. Así lo tienen que hacer ustedes. Y la idea en el nombre de Jesucristo indica eso: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero muchos lo quieren agarrar literal. No, es que aquí está diciendo nombre. Sí, pero tú dices que está hablando de la autoridad. Si Jesucristo no hubiera dicho eso en Mateo 28, 19, totalmente. Totalmente. Por eso dicen solamente Jesús. No, espérame. ¿Y dónde está el Espíritu? Ahora, luego dice alguien, no, es que el Espíritu de Dios se siente. No, es que no. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él.